5 motivos para orar de madrugada. Bienvenido seas a un video nuevo de nuestra gran familia. Vamos a conocer a la luz de la palabra por qué es tan poderoso para todo cristiano orar de madrugada. Sabemos que la oración es parte trascendental de nuestra vida cristiana y que un cristiano que no ora, como dicen por ahí, viene el diablo y lo devora. Porque la vida de un cristiano debe ser basado en la palabra, lectura, vida de oración, comunión con el Padre. Entonces, sabemos que la oración es trascendental y sumamente importante. Entonces, hermana, ¿qué diferencia tiene orar de día, de tarde, a orar de madrugada? ¿Por qué? Hoy, a través de la palabra, te voy a animar a ti y a exhortar de parte del Padre a que cambies quizás ese hábito que tienes de orar en las tardes, cuando te queda el tiempo, a que ores de manera decisiva, el coger tu Biblia en las noches, separar tu espacio y levantarte a orar en las madrugadas. 5 motivos vas a conocer en esta ocasión de por qué debemos de orar en las madrugadas. Primer motivo, porque es bíblico, porque la Biblia nos enseña que hombres y mujeres de Dios que tuvieron su tiempo de intimidad con el Señor de madrugada pudieron ver la gloria de Dios en sus vidas. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero hoy quiero que conozcas 2 de los más fuertes, poderosos o aquellos que quizás tú no conocías que eran hombres de oración en las madrugadas. El primero de ellos, David. Quiero que me acompañes al Salmo 63, 1, 2, porque es bíblico orar de madrugada. Mira lo que dice la palabra. Decía el salmista, decía David, Dios, Dios mío, eres tú. Reconocía quién era su Señor. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Quizás tú estás pasando un tiempo de sequedad en tu vida. El salmista reconocía que en esos tiempos él buscaba a Dios de madrugada. David es un ejemplo de oración de madrugada y la respuesta de Dios a su vida. Conocemos la historia de David, un hombre sumamente bendecido conforme al corazón del Señor y del linaje de David. Dice la palabra del Señor, no sé si has escuchado esa palabra que dice Jesús, hijo de David. Sí, de la familia de David, del linaje de David viene nuestro Señor Jesucristo, que es uno de los segundos que te voy a nombrar en la Biblia, el más fuerte y poderoso. Y quiero que me acompañes en el libro de Marcos 1:35. Jesucristo era una muestra fiel de que se levantaba y antes de hacer cualquier cosa, Él iba y buscaba la dirección de Dios para poder seguir haciendo lo que el Padre le había encomendado. Levantándose muy de mañana, está escrito en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Sí, cuando todo está en silencio, cuando todos duermen, cuando nadie te escucha, dice la palabra. Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesucristo siempre, antes de tomar una decisión, antes de seguir expandiendo el ministerio de su Padre, buscaba al Señor en oración. Y David y Jesús son 2 grandes ejemplos bíblicos. Por eso te digo que el primer motivo es que es bíblico orar de madrugada. Estos dos hombres de Dios buscaron, antes de pedirle al Padre, una relación con Él en la madrugada. No solamente oraban o intercedían en la madrugada para obtener de Dios algo que anhelaban, simplemente por estar en contacto genuino con su Padre Celestial. Te pregunto, ¿alguna vez has orado con fervor, con pasión, buscando la dirección de Dios en las madrugadas? Si lo has hecho, conoces el poder de Dios a través de la oración de madrugada. Y si no lo has hecho, te animo que así como Jesús, que así como David, conforme a la palabra, te levantes en las madrugadas a poder orar y buscar el rostro de Dios. Segundo motivo por el que debemos tú y yo orar de madrugada.
es porque recibirás respuesta de Dios. Mira lo que dice Proverbios 8:17. Escucha conmigo porque es esta palabra reveladora. Dice así: yo amo, el Señor nos dice a ti y a mí, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Aquellos que tienen que someter su carne a ese placentero sueño y en vez de hacerlo me buscan de madrugada, ellos me hallarán. Y si ellos me hallan, ellos encontrarán respuesta a su oración. El segundo motivo es que recibirás esa respuesta de Dios que tanto estás esperando. Quizás no has experimentado el poder que hay en lo sobrenatural de orar de madrugada, cuando nadie te interrumpe, cuando tú le dices a esta carne no, a pesar que tengas sueño, hoy exaltas a Dios en oración, porque el Padre me va a responder. Lo dice Proverbios 8:17, que Dios nos ama cuando nosotros lo amamos a Él, porque lo buscamos de mañanita. Porque hacemos eso en oración, creyendo que esta palabra se va a cumplir en nuestras vidas. Tendrás esa respuesta a ese milagro que le vienes clamando a Dios. Ahora, el tiempo de Dios solamente lo sabe Él. Tú sigue orando, sigue perseverando y al rato verás la gloria de Dios sobre tu vida. Yo lo he experimentado, amén, y quiero que tú también sientas, vivas y experimentes eso sobrenatural de Dios sobre tu vida. Tercer motivo para orar de madrugada. Mira, va a sonar algo raro, pero es muy cierto. Si no oras, no concilias el sueño. ¿No te ha pasado que a veces no tienes sueño y das vueltas en la cama y no comprendes de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, llamándote a hincarte de rodillas y buscar a Dios en su presencia, y no lo haces y sigues dando vuelta, te retuerces en la cama, te levantas, vas y bebes agua, prendes el televisor, activas tu celular y haces todo aquello que no debes hacer y no concilias el sueño? Me ha pasado, o a veces hasta se toman pastillas para dormir porque no agarras el sueño, y la palabra de Dios dice en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La paz viene de Dios cuando en vez de quejarte, renegar, luchar en tu cama con tu carne, te levantas, vas a ese lugar que has designado para orar y buscas a Dios. Solamente así podrás conciliar el sueño, que es muy necesario en nuestras vidas. Si tú quieres ver a Dios obrar en medio de ese insomnio que tienes, búscalo en oración, búscalo de madrugada, y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me das la confianza para poder dormir en paz. Cuarto motivo por el que debemos orar de madrugada, y es porque tendrás victorias espirituales en el transcurso del día. Sí, el Señor te prepara en la madrugada para que lo venidero, lo que se suscite a lo largo de las demás horas del día, de repente se te presenten batallas. Y el Señor ya preparó tu espíritu, tu ser, para que puedas librar batallas que vivimos diariamente. Aquel que me diga que no libra batallas cada día de su vida, la palabra del Señor dice que en Cristo tendremos aflicción, pero tranquilos, dice la palabra, yo he vencido al mundo. Pero ¿cómo lo vences? ¿Cómo libras una batalla? ¿Cómo logras escapar de un ataque satánico? ¿Cómo logras terminar tu día en victoria y al acostarte en la noche, cerrar tus ojitos, poder tener esa paz absoluta que solamente proviene de Dios? En las madrugadas el Señor te va a revelar ese reino de los cielos que muchas veces no entendemos, pero que debemos aprender a vivir en Él. Vivimos en un mundo caído, pero pertenecemos al reino de los cielos.
Por ende, el Señor te va a revelar cosas para que en el transcurso del día tú puedas decir: gloria a Dios, salí de esto en victoria porque Él ya me preparó. Jesús es un ejemplo vivo de que Él, para hacer algo que el Padre le había encomendado, predicar el Evangelio, sanar enfermos, hacer milagros, levantar y resucitar a Lázaro de los muertos, Él tuvo antes que haber orado. Y la vida espiritual de Jesucristo fue siempre en las madrugadas. Acuérdate, cuando Jesús iba a ser crucificado, iba a ser traicionado por Judas, Él oraba de madrugada en el monte Getsemaní y al rato tuvo que sufrir un gran ataque satánico, pero Él ya lo sabía, porque su papá lo preparó en oración para lo que le venía. Entonces, para que tú puedas librar las batallas que diariamente tenemos que atravesar, tienes que orar de madrugada. Experimenta eso que viene de Dios, que es sobrenatural, que solamente lo vas a descubrir cuando tomes la decisión de orar en las madrugadas. Quinto motivo para orar de madrugada: porque recibirás poder sobre los demonios. Sí, en las madrugadas todo lo espiritual es más sensible y quizás tengas ese mal hábito que el enemigo ya le tomó control sobre esa área de tu vida y tú vas a lograr tener el poder para echar fuera todo espíritu inmundo de tu casa, de tu hogar, de tu vida, con el poder que te da el orar de madrugada. Marcos 9:29 dice: Jesús les dijo, está en la versión Palabra de Dios para Todos, Jesús le dijo: esta clase de demonios solo sale con oración y ayuno. Si tú le crees a Dios y te atreves a experimentar el orar de madrugada, yo te aseguro que vas a alcanzar otro nivel de fe. Tus ojos espirituales serán abiertos y podrás resistir todo ataque, toda influencia, y tendrás el poder para echar fuera todo demonio que esté atacando, influenciando tu familia en el nombre de Jesús. Estos 5 motivos por los cuales nosotros como hijos de Dios debemos orar de madrugada son sumamente importantes. Hay muchos más, pero hoy he querido resaltar estos 5 para que tú entres a ese nivel de levantarte en las madrugadas y en vez de hacer cosas que no te suman, que no te edifican, busques a Dios en oración y vas a ver un resultado poderoso a través del orar de madrugadas. Espero de parte del Padre que este video te vuelva un guerrero en la oración, te vuelva una guerrera en la oración y sepas y aprendas y puedas hacerlo en las horas de madrugada. Quiero leerte en los comentarios si esta palabra te ha edificado, si tú has tenido experiencias con Dios al orar en las madrugadas y si estás con insomnio y crees que es porque comiste algo que te cayó mal y no recibes de parte de Dios, que es el mismo Espíritu Santo el que te está diciendo a orar. Que el Señor te bendiga. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios te bendiga grandemente. Bye bye.